En esta clase hablaremos de la Ley de Navegación, Ley número 20.094, publicada en el Boletín Oficial en el año 1973. Más precisamente, haremos hincapié en el capítulo 5 del régimen a bordo, en donde haremos mención, en los artículos 120 y subsiguientes, de las funciones del capitán. Tener presente que el capitán es la persona encargada de la dirección y gobierno del buque. También es el delegado de la autoridad pública para la conservación del orden en el buque, para la seguridad y salvación, tanto de los pasajeros, tripulantes y carga. Por lo que los pasajeros y los tripulantes le deben respeto y obediencia en todo en cuanto concierne a las referidas funciones del capitán, las cuales, entre las funciones que le compete al capitán, serán mantener el orden interior del buque, reprimir las faltas cometidas a bordo por los tripulantes o pasajeros, e imponer a bordo las sanciones establecidas por las leyes y reglamentos vigentes. Instruir en caso de delito, la prevención correspondiente con arreglo a lo dispuesto en la parte del Código de Procedimiento. Cuando cese su intervención, cesa su intervención al momento de arribar al puerto, donde debe comunicar el procedimiento a la autoridad marítima, en el caso de que se trate del puerto argentino, o a la autoridad cónsul, en el caso que se encuentre en un puerto extranjero. Comunicar de inmediato, por el medio más rápido, a la autoridad marítima o consular todo accidente de navegación ocurrido al buque o causado por él, y cualquier otra novedad de importancia, de relevancia, observada en la ruta de navegación. Continuando con el artículo 123 de la mencionada ley, en donde hace mención al carácter de oficial de registro civil al capitán, por lo que se deberá extender en el libro diario de navegación las actas de los nacimientos o de funciones que ocurren a bordo, como así también el de los matrimonios que se celebren. De acuerdo al artículo 125, referente a fallecimientos a bordo, siempre que fallezca una persona a bordo del buque, el capitán levantará el inventario de sus papeles y pertenencias, siempre con la asistencia de 2 oficiales del buque y 2 testigos pasajeros. En el caso que no haya pasajeros, solamente con la tripulación a bordo. Y con respecto al cadáver, está autorizado a tomar las disposiciones que exijan las circunstancias. Eso se deberá tener mucho en cuenta en qué condiciones se encuentra el barco, la distancia a la costa, cuántas singladuras le quedan pendientes a navegar para llegar a tierra. Esas condiciones lo va a evaluar el capitán. En esos casos, por eso se menciona de acuerdo a lo que le exigen las circunstancias. Y el artículo 128, que hace mención, en caso de muerte o impedimento del capitán, asumirá el mando del buque el oficial de cubierta de mayor jerarquía, quien a su vez es reemplazado sus cargos por los oficiales del mismo cuerpo que le van siguiendo en el orden, de acuerdo al título.
En una última instancia, el mando del buque es asumido por el hombre de la tripulación que ejerza las funciones de contramaestre. Como última instancia. Siempre en el rumbo o en el rango de cubierta. Referentes a las atribuciones del capitán del buque, en el artículo 130 de la ley, vamos a encontrar las mismas, las cuales como primer punto establece resolver todas las cuestiones que se susciten en navegación. Esto puede ser mediante la tripulación o pasajero, o entre uno y otro también. Deberá acordar la licencia de las tripulaciones para bajar a tierra o permanecer fuera del buque, de acuerdo a la exigencia del servicio, que también esta exigencia será tenida en cuenta de acuerdo también a cargo del capitán, ni hablar, pero de la compañía. Dispondrá sobre la organización de los servicios del buque de acuerdo con las normas legales o reglamentarias vigentes. Dispondrá el abandono del buque en peligro cuando sea razonablemente imposible su salvamento. Y ejercitará toda otra facultad que le otorguen las leyes o reglamentos vigentes. Entre las obligaciones del capitán, lo encontramos que se encuentra obligado a verificar que el buque sea idóneo para el viaje a emprender y que se encuentre armado y tripulado reglamentariamente. También verificará el buen arrumaje y distribución de los pesos a bordo. El arrumaje, recuerden que es como la organización de la parte de estiva en las bodegas para mantener un buen equilibrio interno, en el cual se tendrá que regir en el cumplimiento de las normas sobre la seguridad de la carga y estabilidad del buque. Rechazar la carga que considere peligrosa para la seguridad del buque u otras cargas que, teniendo en cuenta las características, no estén acondicionadas de acuerdo con las reglamentaciones nacionales o internacionales. Deberá efectuar las inspecciones destinadas a verificar el cumplimiento de los servicios y el estado del material del buque. Dispondrá la ejecución de zafarranchos, la instrucción del personal del buque y de los pasajeros, como así las capacitaciones también del personal, en todo lo relativo a los servicios de emergencia y también lo que va brindando las reglamentaciones vigentes. Tomar los prácticos necesarios en los lugares en que los reglamentos o la prudencia lo exijan, en el caso de nuestra reglamentación, de acuerdo a las ordenanzas marítimas, donde exijan que deberán embarcar los prácticos, lo debe hacer, no porque conozca el sector el capitán, debe evitar ese punto, ¿no? Si la ordenanza o la reglamentación lo exige, debe embarcar los prácticos o vaquearlos. Entre las obligaciones también rescatamos que no deberá abandonar el buque en peligro, al menos después de haber agotado todos los medios de salvación,
y luego de emplear la mayor diligencia para salvar la persona, carga, documentos a bordo, y será el último en dejar el buque o abandonar. Acudir siempre en auxilio de la vida humana, aun si el resto de las vidas son enemigos, que se encuentren en peligro en el mar. Esto es de acuerdo a las convenciones internacionales. Cesarán las obligaciones cuando ellas signifiquen un serio peligro para el buque o las personas en él embarcadas. Después de un abordaje, y siempre que pueda hacerlo sin peligro para un buque, la tripulación y pasajero prestará el auxilio al otro buque, o sea, el resto de la tripulación y los pasajeros, y comunicará al mencionado buque, en la medida de lo posible, el nombre del suyo y número de matrícula, procediendo a indicar el puerto de origen y de procedencia. En caso de siniestros, deberá agotar los recursos tendientes a encontrar a los desaparecidos, siempre que no implique un riesgo grave para la seguridad de la persona, buque y o carga. Y deberá presentarse dentro de las 24 horas hábiles a la llegada o arribo al puerto argentino, ante la autoridad marítima o el cónsul, y si llega a un puerto extranjero, al cónsul en el puerto de ese extranjero. En esta sección haremos mención a los prácticos. En la ley de navegación mencionan los prácticos en la sección tercera, para ser más preciso en el artículo 145, donde la define como consejero de ruta y maniobra del capitán, en ejercicio de sus funciones a bordo de buque extranjero, es delegado de la autoridad marítima. Entre las obligaciones del práctico vamos a encontrar las siguientes: embarcarse a bordo del buque que debe pilotear y permanecer en él hasta la salida de la zona de practicaje o hasta que sea amarrado o fondeado en el lugar indicado. Sugerir la ruta y las maniobras necesarias para la debida y segura conducción del buque. Asesorar al capitán en todo en cuanto le sea requerido a los efectos de la navegación, ruta, gobierno, maniobra y seguridad del buque, en la zona autorizada como práctica. Dar directamente órdenes referentes a la conducción y maniobra cuando sea autorizado por el capitán y bajo su inmediata vigilancia o la de su reemplazante reglamentaria. En el caso que en el puente de navegación no se encuentre el capitán y se encuentre, por ejemplo, el primer oficial. Informar a los capitanes de buques extranjeros acerca de las reglamentaciones sobre la navegación en la zona. Es importante que los prácticos conozcan todas las reglamentaciones vigentes, nacionales e internacionales. Dar cuenta de inmediato y por el conducto más rápido a la autoridad marítima más cercana de cualquier y todo acaecimiento extraordinario y de toda infracción a las leyes y reglamentos vigentes que se cometan a bordo del buque que pilotea o algunos que observen y naveguen en la zona.
El armador es quien utiliza un buque del cual tiene la disponibilidad en unos o más viajes, bajo la dirección y gobierno del capitán, quien es designado por él, en forma o de manera expresa o tácita. Se puede dar la designación. Tened en cuenta que para la inscripción del armador, o la persona que se desempeñe como armador de un buque de matrícula nacional, debe estar inscrito en el registro correspondiente, en este caso en el Registro Nacional de Buque. Entre las responsabilidades del armador, mencionamos que el armador es responsable de las obligaciones contractuales contraídas por el capitán en todo lo relativo al buque y a la expedición. El armador no responde en el caso de que el capitán haya tenido noticia o prestado su anuencia a hechos ilícitos cometidos en fraude entre las leyes Para finalizar, tenemos la situación del agente marítimo, mencionada en el artículo 193 de la Ley de la Navegación, donde el agente marítimo es designado para realizar o que realice ante la aduana las gestiones relacionadas con la atención de un buque en puerto argentino, por lo que tiene la representación activa, pasiva, judicial y extrajudicial, puede ser conjuntamente o separadamente, de su capitán, propietario o el armador, ante los organismos públicos y privados, y a todos los efectos y responsabilidades del viaje que el buque realice a dicho puerto o en el mismo puerto. Esto no significa, no tiene la representación del propietario ni del armador que estuviere domiciliado en ese lugar. ¿Sí? Solamente es el designado para realizar las tareas. El capitán, el propietario o el armador, bien como lo menciona la diapositiva, pueden nombrar como agente a otra persona distinta del agente marítimo aduanero, cuando éste haya sido designado por el fletador. Esto va a depender mucho, depende del contrato en el cual se realice el viaje, que se lo llamaría como un contrato de fletamiento, donde esta persona designada también va a tener la representación judicial, activa y pasiva del capitán, propietario o el armador. Muchas gracias por su atención. Quien les habla, su prefecto Juan Manuel Frete.